Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y a la gente que comparte los vídeos, animo a la gente a que comparta los vídeos para motivarme yo a seguir haciendo vídeos, que lleguen suscriptores, que esta información llegue a la gente que lo necesita, a la gente que está en esto del cultivo del aguacate. Y vamos con un vídeo. Ya estuvimos hablando, hemos estado hablando en los últimos vídeos del tema de los hongos, de, de los fofitos, del fosetil, de todas estas cosas. Vamos a hablar hoy para que tengamos un poco de cuidado con el fosetil aluminio. ¿Por qué? Porque, como la palabra lo dice, fosetil de aluminio. El fosetil de aluminio viene a ser un fosfonato de aluminio, ¿vale? Como un fosfito de aluminio. Entonces, tengamos un poco de cuidado. Una cosa que en principio yo no estaba utilizando estos productos, había utilizado el fosfito de potasio. Entonces, si podemos conseguir más fosfito de potasio que fosetil de aluminio, pues sería, en principio sería mejor un fosfito de potasio. Claro, ahí habría que ver las marcas y todas estas cosas, pero bueno, en principio sería prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa? El fosetil de aluminio lleva más tiempo y es más utilizado. En varios sitios no hace falta ni comprarlo con el carnet. Estoy hablando de aquí en España, para la gente que cuando va a comprar un producto, un producto fitosanitario, un veneno, el fosetil aluminio todavía hay en ciertos lugares no te piden el carnet. O sea, lo venden como para cosas de jardines y todo esto. Y está comprobado de que funciona, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas por precio económico para la gente que quiera una consulta conmigo, que tenga algún problema en sus plantas de aguacate o que se esté iniciando con esto, me puede contactar por ahí, el número de WhatsApp, vía WhatsApp. El número de teléfono está en la descripción y en un comentario. También tengo un curso personalizado sobre carencias de nutrientes que podemos observar con nosotros mismos, sin necesidad de análisis, aunque siempre vamos a recomendar hacer un análisis. Pero cuando a la planta le falta nitrógeno, le falta boro, le falta zinc, le falta calcio, todas estas cosas las podemos nosotros, si las sabemos interpretar en el árbol, sabremos cuándo le están faltando estos nutrientes. Y todos en general, unos son más fáciles que otros. Bueno, seguimos con el vídeo. Lo que estábamos hablando, el aluminio. El aluminio se suele encontrar en alta. El aluminio es uno de los elementos que se encuentran más en la tierra, ¿vale? En toda la tierra, en toda la tierra en general. ¿Qué pasa? Se encuentra en cantidades más altas en tierras ácidas, ¿vale? ¿Qué es una tierra ácida? Tierras que tienen de pH de 7 hacia abajo. El pH ideal para las plantas es entre 6 y 7, sería un pH neutro. Hemos visto que al aguacate le gusta un pH un pelín, un poquito, ¿no? Solo un poco. Más tirando a ácido que alcalino, o sea. Pero bueno, eso en verdad va bien. Las plantas de aguacate con un pH un poquito alcalino también va bien, no pasa nada. Pero en principio va un poquito mejor en un pH un poquito ácido. Esto no quiere decir esto no quiere decir que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? En las tierras ácidas, por eso lo primero que nosotros hacemos, las tierras ácidas suelen tener cantidades altas de aluminio. El aluminio en cantidades altas es tóxico para las plantas, ¿vale? El aluminio no es no es un nutriente, no es un nutriente para la planta, todo lo contrario. El aluminio no es un nutriente para la planta, hace mal ya que impide el crecimiento de raíz. Y es un tóxico para la planta, ¿vale? Nosotros cuando tenemos un pH ácido, yo en mis terrenos, mi terreno es un poco ácido. Entonces yo una vez al año lo que utilizo para subir el pH, esto me lo recomendaron el agrónomo, el perito, cuando yo hice los análisis y todo esto,
mm, que aproximadamente eso depende del análisis de tierra que a ti te salga, ¿vale? Entonces yo tenía el pH un poco bajo, ahora mismo es que ni recuerdo bien, era un 5 con algo, casi 6, ¿vale? Pero era un poquito, entonces me recomendó que una vez al año aplicara, ya hace años, porque ahora este año le tocaría análisis, pero no sé si se lo haré, si no se lo dejo para el próximo año. Análisis de tierra, siempre de hojas, siempre lo hago todos los años. Entonces tengo la tierra un poco ácida. También decir que las tierras ácidas suelen estar en lugares donde llueve bastante. Justamente aquí, aunque sean Canarias, donde yo tengo las plantas, es una zona húmeda y es una zona que llueve, es una zona que llueve, una parte de la isla que llueve, y por eso estas tierras por aquí son un poco ácidas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como me dijo el ingeniero, nosotros aplicamos cal agrícola o carbonato cálcico. Yo suelo aplicar carbonato cálcico, no es muy caro. Le estaba aplicando en mi caso medio kilo por planta, ahora ya se lo subí un poco, pero la planta también es más grande y tengo que distribuir más. Estoy aplicando aproximadamente un kilo de carbonato cálcico al año por planta, pero esto hay que hacer bien para saber, y como digo, dependiendo de la acidez del suelo y del tamaño de la planta, ¿vale? Pero para que tengáis un ejemplo. Entonces, en tierras ácidas el aluminio se disuelve en el suelo y hace que no haya disponibilidad de nutrientes, se vuelve más soluble. Entonces, si nosotros estamos aplicando fossetil de aluminio, estamos aplicando más aluminio al suelo, ¿vale? Por eso se recomienda también más darlo en aplicación foliar, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos en cuenta. Ya sabemos que tampoco tenemos que abusar de estos productos, aunque funcionen. Es una herramienta más que podemos tener, esto de los fosfonatos, porque en verdad son fosfonatos, igual que el fosfito, pero vienen a ser fosfonatos. Es una herramienta más. Ya sabemos que por lo menos aquí en España, y recomiendo no abusar en ninguna parte del mundo, porque puede llegar a ser tóxico para la planta si abusamos de esto. Yo hice unas inyecciones en un árbol y el árbol sí, ahora está brotando, pero el árbol es que prácticamente se secó. Yo pensaba que se iba a morir. Aparte de eso, pues aquí en España y en Europa tenemos regulaciones bastante fuertes. Nos pueden analizar la fruta de aguacate y nos podemos meter en un problema si damos también exceso por ejemplo, de fossetil, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Es una herramienta, pero que hay que utilizar con cabeza y con lógica. Ahí en el paquete del fossetil de aluminio te dice que hagas 3 aplicaciones foliares, nada más. Pues hagámosle caso a las recomendaciones. Si tienes una planta que está ya con un daño de Phytophthora un poco más grave, pues quizás le puedes dar un poco más de dosis, combinarlo pero siempre partamos de buena nutrición y buen riego, ¿vale? Que por ahí es por donde entra la Phytophthora. ¿Que podemos hacer 2 o 3 aplicaciones al año preventivas con un fosfonato? Sí, pero claro que sí, es una herramienta más que podemos tener, pero no abusemos de los productos. Bueno, seguimos con este caso. Desplaza los nutrientes el aluminio, entonces podríamos hacer un riego 1 o 2 al año, por ejemplo, con el fossetil de aluminio vía tierra, pero si lo podemos aplicar foliar, mucho mejor, porque no estamos cargando de aluminio más nuestras tierras, que se van a acidificar más y van a ser un problema, ¿vale? Más que nada era esto lo que quería decir. A ver si me dejo algún punto. Suele desplazar los nutrientes como el calcio, el magnesio y el potasio, el aluminio. En tierras ácidas se vuelve más soluble, esto ya lo dije. No es un nutriente, esto me parece que también lo expliqué ya. Es que tenía unas cositas aquí apuntadas. No es un nutriente, impide el crecimiento de la raíz y hay que regular el pH de la tierra. En este caso sería un pH ácido. Bueno, sí, más o menos para no hacer el vídeo más largo. Tengamos en cuenta eso. Y utilicemos con cabeza estos productos, sobre todo si estamos utilizando el Aliet o hay otros productos, el fossetil de aluminio.
no lo podemos aplicar tampoco en exceso al suelo porque cargamos de aluminio el suelo y nos va a hacer también un daño. Si podemos aplicarlo foliar, pues sería más recomendable. Si podemos conseguir un fosfonato de potasio más que un fosfito de aluminio, pues yo pienso que sea, es que estoy probando uno y otro, ¿vale? Yo pienso que el fosfito de potasio, al tener potasio, no tendríamos problemas. De todas maneras, tampoco podemos abusar de estas herramientas, como son los fosfonatos, fosfitos y todas estas cosas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.